¿Tienes el guión ahí? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues otro día más aquí en Arrasa con lo que veas. Entrevista preferia, la segunda que hacemos. Estamos a unos días ya de que empiece la feria. Sí. Y hoy tenemos a una persona que nos encanta. Y algo diferente a lo que hemos tenido acostumbrado ahora. Sí, Nunca hemos traído un perfil así. Claro, hemos traído ya de todo. Hemos traído escritores, científicos, influencers de varias clases, humoristas. Y nunca magos. hemos traído magos, es verdad. Sin embargo, sí hemos traído periodistas, ¿no? Y él en realidad también es periodista. Hemos traído periodistas Pero deportivos, bueno, claro. Exacto, Hemos traído periodistas deportivos. periodistas de este sector de la vida que interesa a tanta gente. Un periodista del sector de la sociedad, que es Ricardo Castillejo, de Sevilla Magazine. Sevilla Magazine, que la conoceremos todos los sevillanos por lo menos, porque es una locura la cantidad de seguidores que tiene, tanto en Instagram como en TikTok. Entre todas las plataformas tiene cerca de 1 millón de seguidores. Más de 1 millón. Más de 1 millón. Más de 1 millón ya. Más de 1 millón. Claro, porque yo vi 1.200.000 o... en Instagram que tenía como medio millón o así, en TikTok Otros 200.000 o 200 y pico 300.000, mil. sí. En TikTok 180.000, creo, o un poquito más. En Instagram casi medio millón. En Facebook más de medio millón. Claro, Y Facebook. en Threads casi 40.000. O sea que 1.200.000 personas, más o menos. Y si queréis más datos, os digo que esto es más impactante. En las reproducciones mensuales, en Instagram estamos en más de 40 millones Joder, de una reproducciones locura. mensuales. Es una locura. Es una barbaridad. Igual que en Facebook, un poquito menos, 30 y tantos. En TikTok no me acuerdo si son... No me acuerdo. Muchos, millones. O sea, el otro día eché la cuenta y eran como 80 millones o 70 y tantos millones o 90 millones de una reproducciones barbaridad. mensuales. Claro, la cantidad de gente que escucha y se entera de la sociedad y de todo a través de Ricardo con su revista Sevilla Magazine. Y además el 90% de la gente que sigue la cuenta o más es de España. O sea, yo tengo muy poco... Que eso es muy público raro de en fuera. redes sociales. Y que además sea una cifra tan elevada de visualizaciones que solo sea a nivel nacional, ¿eh? Tiene Sí, mucho sí, mérito. es mérito. Sobre todo cuando además, en estos años, es cierto que el corazón, que el tema del corazón, por ejemplo, Sálvame se ha dejado de emitir, ¿no? Hace unos meses, Sí, ¿no? ahora hay otra versión. Ahora hay otra creo. versión, unos años ya. Unos lleva años 2 ya, o 3 años. ¿es cierto? Sí, lo que pasa es que lo mío no es corazón. Si tú te fijas, sé que se presta un poco a la confusión, Sí. pero te cuento. Es una plataforma de moda, belleza, sociedad, cultura y televisión. Y Vale. está hecha un poco, es un traje a mi medida, como profesional. Es verdad que tocamos personajes populares, esa es la base. Vale. Pero dentro de eso no es tanto a lo mejor la vida de ellos como otras cosas. Como lo que pasa, ¿no? Lo que va pasando en el día a día. Yo siempre intento Claro. además que los temas tengan un trasfondo, porque os lo decía antes de empezar, el periodista tiene una labor social de despertar debate, de crear conciencia. Y no me gusta, por lo menos los temas que yo hago en mis vídeos, luego comparto vídeos de personajes, pero en los míos no me gusta que sean vídeos superficiales, intrascendentes, sino que inciten a pensar, que provoquen el que la gente de pronto piense, oye, pues esta persona tiene problemas con las adicciones, como me ha pasado ayer y hoy con un tema de Adrián Rodríguez. Sí. ¿Qué pasa en televisión con tal programa? ¿Qué sesgo tiene? ¿Por qué llevan este tipo de invitados? ¿Cómo manipulan al espectador para que vaya en una u otra dirección a la hora de posicionarse? Que eso hoy día es que está a la orden del día, ¿no? Entonces, no es tanto el con quién estás o con quién has roto o qué haces en tu cama, que eso sí es corazón, como una crónica de sociedad. Claro, Que es además. algo un poquito más amplio. Eso Pero es que como- yo no veo, perdón, Fran, no Sí, veo sí. tanta diferencia entre... ¿Me la puedes como explicar un poco mejor? Porque, ¿qué diferencia hay entre la relación a lo mejor personal de, yo qué sé, de Cayetano con su mujer a indagar un poco más, a buscar esa historia a lo mejor... Pues porque la relación de Cayetano con su mujer, ese es un tema que va a tratar una revista del corazón y yo lo puedo tratar, uno de los temas, pero luego hay muchos más. O sea, ese sería a lo mejor un tema.
la boda de Cayetano, por decirte, se ha casado, eso es un tema que tampoco es de corazón, es sociedad. La sociedad. Pero yo luego saco, por ejemplo, muchas audiencias de televisión. Hablo incluso de política. He tenido algunos reportajes sobre quiénes son los líderes más seguidos en redes sociales y por qué y en qué manera eso afecta, ¿no? Incide en la población. Ahora mismo, pues, hago entrevistas a mucha gente del mundo de la cultura, a escritores, a actores. Todos los años, desde prácticamente el principio de Sevilla Magazine, hace 13 años, cubro el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Entonces, no es solo el tema, al ser revista, engloba. Claro, tiene una posibilidad más amplia que solamente dedicarse, y aparte yo no me considero un periodista del corazón, yo soy periodista, pero soy quizá casi más comunicador que periodista. O sea, a mí no me verás, ni nunca me he visto llamando a un famoso y preguntándole, oye, ¿con quién estás? ¿O has roto? No, puedo hacer una entrevista, a lo mejor en eso surge hablar de él o de ella, de su vida, pero hay un pequeño, un sutil límite entre la crónica social, o a veces un límite grande, y lo que es corazón. Yo no me veo en un programa de televisión como tertuliano, no sabría moverme ahí. Puedo dar noticias, como he hecho en televisión, presentar programas, incluso de espectáculo, pero el corazón es algo que para mí no es. Para mí no es. Y además eso... creo que como profesional, y perdona, para hacer corazón hay que estar un poco descorazonado. Y estar dispuesto a veces a hasta herir a personas. Sí, superar límites que no tendrían que... Estamos hablando de cuestiones íntimas. Sí. O sea, yo no hablo de cuestiones íntimas. Ajenas a tu persona. Eso es. Te estás metido en camisas de 11 varas. Superar un límite que muchas veces no es bueno superarlo. Sí, cosas que la gente no quiere hacer públicas y tú las haces públicas. Y está eso, rozando un límite. Diferente es cuando el personaje cuenta. Claro. Si él lo cuenta, como os digo, yo le hago una entrevista y él lo cuenta, eso es diferente. Pero de ahí a tú entrar en según qué terrenos y preguntarle, por ejemplo, oye, ¿tú cuánto le pasas de pensión a...? Yo es que eso no me veo preguntándoselo a nadie, porque entre otras cosas no me interesa a mí, con lo que entiendo que al que me sigue eso en concreto tampoco le interesa tanto, ya hay otras plataformas para eso. Además, tener un perfil de sociedad tan amplio como tienes tú en Sevilla Magazine, eso hace que te cree un abanico de personas que te pueden seguir mucho más amplio, porque unos te seguirán por X tema y otros... Vamos, si tú te ves en el perfil de él, tiene en Reels y en Clips tanto a Aitana como a Anabel Pantoja, como a Vito Quiles, a Ana Rosa Quintana y Vito Quiles, ¿sabes? Como Vito Quiles, exactamente. Es un espectro totalmente distinto de la sociedad y los abarca a todos él. Y luego hay otra cosa también, que es que en el corazón con frecuencia se suele pagar a los entrevistados, a los personajes, muchas veces. Y yo no he pagado nunca, ni lo veo. O sea, como... Se suelen pagar por exclusivas, ¿no? Claro, o por claro. O incluso hace muchos años lo del tema de las fotos robadas, ¿no? Que se pagaban un pastizal, ¿no? Incluso a lo mejor eran pactadas, ¿no? Hay mucho negocio ahí. Y a mí ese negocio, a mí me pasó una vez, y os lo voy a contar porque yo lo he contado también en Sevilla Magazine y lo cuento sin problema. Hace muchos años, para Giralda Televisión, donde yo estaba, que estuve 17 años, me dio una entrevista a la Duquesa de Alba. Era una exclusiva que yo creo que fue la última, y si no la última, de las últimas entrevistas que dio. Ella me dio varias entrevistas muy profundas y muy extensas. Una de ellas fue un programa especial que se hizo en un programa que yo tenía, Extraños en la Noche, que duró 2 horas, ella en plató, y esta me la concedió en el Palacio de Dueñas. Y bueno, pues era una exclusiva para Giralda. Evidentemente, volviendo a lo de antes, no hablábamos de su relación con Alfonso X, que estaba en ese momento, ni nada, sino de ella. Hablamos muchas cosas, pero no de esas intimidades, ¿no? Y me pasó, esto os lo cuento por lo del negocio, me pasó que hubo una compañera que sí hace corazón, de aquí de Sevilla,
que se aprovechó de mi trabajo, me engañó, utilizó ese momento que yo tenía con la duquesa de Alba, que ella se enteró y de pronto ella apareció por allí, me dijo que iba a hacer unas fotos y tal, y lo utilizó para grabarle la conversación a la duquesa sin que yo supiera nada con un móvil y luego venderla en lecturas. Y para eso, y aquello para mí fue un trauma. Es más, yo intenté denunciar a esta persona. Me pararon los pies porque ella tenía contactos en el ayuntamiento y en ese momento la televisión era una televisión pública, era municipal. Me pararon los pies, por mí la hubiera denunciado, pero para mí aquello fue un trauma porque yo pensaba, esta mujer que a mí me ha dado una entrevista desinteresadamente, ¿qué puede pensar de mí cuando la vea en la portada de Lecturas? Se cree que la he traicionado yo. Exactamente. Ricardo, ¿cómo era en el trato cercano a la duquesa de Alba? Pues mira, la duquesa de Alba era una mujer con mucho carácter. Siempre se saca de ella su lado como más divertido, rebelde un poco, moderna para su época. Bueno, cuando tú tienes mucho dinero es muy fácil ser rebelde. Es más fácil ser rebelde siendo pobre, ¿no? Más difícil. Pero bueno, era una mujer de la que siempre se ha conocido esa cara cercana, que la tenía, pero luego tenía mucho carácter y mucha personalidad. Yo viví con ella algunas situaciones que, madre mía, yo decía, esta mujer... ¿Cómo cuáles? Pues mira, allí me acuerdo una vez en el Palacio de Dueñas, en otra ocasión que estuve con ella, que llegamos y estaba ella, porque ella no tenía, que yo sepa, no tenía mucho personal de servicio. Había como no sé si la palabra es mayordomo, pero alguien responsable de... Un asistente de ella. Sí, alguien responsable de lo que era organizar la operativa de Palacio, y luego pues había personas por debajo de esta, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba ella, estaba esta persona, que era como su mano derecha, y luego otra persona por debajo de esta persona, que era su mano derecha. Y ella... le estaba diciendo al que era su mano derecha, estando los cuatro juntos, como estamos nosotros, le estaba diciendo, dígale a el otro fulanito que baje los perros y que no sé cuánto y tal. Y yo decía, pero si lo tiene enfrente, ¿por qué no se lo dice directamente, no? O sea, era algo como... yo no puedo hablar a esta persona. Es como si yo te digo a ti, dile a este hombre que... Pues cosas así, ¿no? Como de noble, eso es cosa de noble, ¿no? Sí, como de vivir en un palacio, de tener vamos. los rangos muy marcados, Sí. y que nadie se los salte y... Persona de vivir en palacio. Y esa relación con Alfonso, que he oído, hace poco oí que la familia estaba encantada con la relación de ella con él. Dicen que él era muy bueno con ella. ¿Tú sabes algo de esa relación? No sé nada. Sí, además te he dicho que no me meto en esas cosas. Es verdad. Es cierto, es cierto. Es que me surge la curiosidad con no te lo iba Alfonso. a decir. Sí, sí. O a lo mejor sí, pero no sé nada. Vale, vale. Claro, y bueno, yo quería preguntarte, Sevilla Magazine, que hemos dicho los números que tiene, que son impresionantes en la ciudad. Yo quería decir, ¿ese fue una subida muy gradual desde que tú empezaste? ¿O hubo un momento, un clip, una noticia, una primicia que tú dijiste que dio un boom y la cuenta despegó? ¿Cómo fue? Fue la pandemia. La pandemia, ¿no? Directamente el punto de inflexión fue la pandemia. Desde que yo empecé yo sabía que las redes sociales iban a ser, digamos, el siguiente paso, que lo impreso en papel iba a desaparecer, yo lo tenía clarísimo. Pero, bueno, pues en ese momento era lo que había, se estaba imprimiendo la revista. También es verdad que ya a posteriori, si comparamos lo que tú puedes imprimir con la audiencia que tú tienes en redes sociales, es incomparable. O sea, yo podía hacer 10.000 ejemplares y ya os he dicho los datos actuales. Y en la pandemia, que además también coincidió en ese momento, yo tomé las redes sociales porque yo tenía un equipo y tenía una persona que llevaba redes sociales porque no podía, estaba más con la parte impresa, porque ahí había reportajes fotográficos, editoriales de moda y mucho trabajo. Cuando llegó la pandemia, como os digo, yo cogí lo que es el control de las redes sociales directamente. Como periodista que soy, pues creo que tengo olfato, y entonces empecé a subir vídeos y a y yo veía que aquello iba creciendo y
y bueno, y al final se convierte en un pozo sin fondo, porque también las redes sociales tienen ese peligro, que mientras más echas, más quieren, y además de una forma cada vez más exigente, porque también el público a mí me pide, quieren temas que estén trabajados, que no sea un tema baladí pues, lo primero que me encuentre por ahí. Y yo mismo tengo el compromiso conmigo mismo profesional de decir, esto quiero hacerlo mejor, y además yo en eso siempre he sido muy exigente y muy competitivo conmigo, con lo que a día de hoy es que es tremendo, porque se suben como 8, 9, 7 contenidos diarios, casi todos de producción propia, y la verdad es en un terreno además que eso también para mí ha sido pues una sorpresa y un regalo, en un territorio que tiene dos cosas. Una que es de gente joven, sobre todo, que yo ya no soy tan joven porque ya tengo 51 años, y luego de gente que critica mucho, que ese era un temor que yo tenía, critica a veces por criticar, o directamente te insulta, ya no es que te critique. Y a veces yo siempre, ahora ya no, pero salía en los primeros vídeos míos con la cosa de decir, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a meter el palo? que no ha pasado, porque de veras que es increíble con todo lo que genera de movimientos, de comentarios, que son miles y miles y miles diarios, y contra mí hay muy poco, y casi siempre lo que dicen en general suele ser respetuoso. Alguna vez no, pero tampoco, aunque no lo sea, tampoco cruza al insulto. Claro, o sea, tú llevas bien el hate, no tanto a ti, que hemos visto que es reducidísimo. De todas casi formas, ínfimo. a mí me da igual. Yo a día de hoy ya te digo que como ya he leído tantas cosas, lo que me digan es que me da igual. Y el comentario hate, no molesta de quien hate o quiere, malo que sino le quien puedan puede. decir a alguien sobre el que tú hablas, ¿a ti te molesta, te llega a molestar? ¿O dices tú, yo he dado la información, está hablando de esa persona? Si yo veo, porque te insisto que es imposible leer los comentarios. Todos. Sí, normal. Imposible, porque todas las cuentas unidas, imagínate. Pero si yo veo, por ejemplo, un insulto, ahí sí que o lo borro, y si va a más, incluso bloqueo. He bloqueado a poca gente. Y antes de hacerlo intento razonar, o sea, le mando un mensaje y le digo, cuidado que en esta cuenta no se permiten insultos. En función de cómo esa persona reaccione, pues la dejo. Sí. Y te lleva sorpresas, ¿eh? Porque mira, ayer mismo, hablando de esto, me hizo mucha gracia, me mandó una chica un comentario a un vídeo mío y me dice, era de Sonsoles Onega y de Pablo Motos con esto que ha pasado del IVA, y que si ella, que a mí me parece sorprendente que Sonsoles Onega, que es periodista y autora, no sepa que los libros tienen un 4% de IVA y no un 21%, pero bueno, dijeron que era un 21%, se formó el escándalo. Y Pablo Motos le echa la culpa a ella ahora. Sí, exactamente. Teniendo además en El Hormiguero a Juan del Val, que ha ganado el Premio Planeta, que también le podrían haber preguntado, pero... Premio Planeta es propiedad de Antena 3, pero bueno. Básicamente es el Grupo Planeta, esa ya sería la huerta de la huerta. Exacto. Sí. El caso es que me comenta ella, me dice, no me acuerdo exactamente las palabras, pero bueno, venía a decirme, ¿cómo se nota con esto que tú has puesto que criticas a los que no son de tu ideología? Rojo. Y claro, yo leí eso y yo contesto que eso creo que también juega a mi favor, porque la gente no espera. No se lo que tú espera, contestes. ¿verdad? Sí, Entonces, no espera. Y cuando tú le contestas, hay quien incluso ni devuelve la contestación. Pero a mí me gusta, porque me gusta el diálogo. Y además Sevilla Magazine, me enorgullezco de que es una plataforma realmente independiente y libre, dentro del respeto. El caso es que yo le pregunté, digo, ¿rojo? Y me dice ella, bueno, es que tú siempre dices no sé cuánto. Digo, no, vamos a ver. Esto es una noticia que ha pasado en El Hormiguero. Yo no me la he inventado.
Y luego me hablaba también de otra cosa de Ana Rosa Quintana y Ana Milán, que decía ella que ellas estaban hablando en broma porque Ana Milán le echó en cara a Ana Rosa el otro día que no quería ir a su programa de invitada, y Ana Rosa dijo que a ese tipo de programas no va porque ella no se siente segura, porque son programas en los que, como aquí, te sueltas y a lo mejor dices algo que no debes. Sí. Y eso que lo hicieron aparentemente en tono de broma, pero entre broma y broma la verdad asoma. Entonces, luego lo ha recogido toda la prensa. Pero esta seguidora me decía, es que tú has dicho de Ana Rosa no sé cuánto y tal, no sé qué, también un poco al hilo de lo de Pablo Motos. Y yo le decía, no, son noticias. Y además, de hecho, mira, y le mandé la noticia en ABC, medio vinculado a la derecha, de Ana Rosa Quintana, exactamente lo mismo que yo había dicho, que había un momento de tensión entre Ana Rosa y Ana Milán. Y luego ella, a medida que iba la conversación avanzando, fue bajando el tono y terminó diciéndome que muchísimas gracias, que ojalá hubiera más periodistas como yo, no sé cuánto y tal. Por eso digo que a veces incluso te sorprendes con los comentarios, que esto es como los grupos, ¿no? La gente se hace fuerte en grupo, pero cuando tú hablas con las personas individualmente... A solas achantan. No es lo mismo. Es otra cosa. Sí, además, yo la opinión que tengo sobre el hate de redes, a mí es que no me da coraje porque me da un poco igual, pero me parece muy curioso las influencers o los influencers de ahora que tienen millones de seguidores, que es una cantidad de gente impresionante, ganan muchísimo dinero, porque coño, todo lo que dicen es una voz muy grande y lo escucha mucha gente, luego es normal que ganen dinero, pero que tienen 100.000 comentarios de qué guapa eres, qué bien te queda eso, qué guay todo lo que haces, qué bonito. Reciben 1 o 10 de tú eres tonta, no sabes lo que estás hablando, no sé qué, y le ponen muchísimo foco a eso, y es en plan, cariño, tienes 10 millones de personas que te ven, ¿a alguno le vas a caer mal? Por envidia, es inevitable. Fíjate que a mí en eso me ha pasado varias veces de personajes que se han enfadado conmigo y hasta me han bloqueado, porque claro, ellas, tú lo estás diciendo perfectamente, o ellos, están acostumbrados, yo he tenido más casos de mujeres, están más acostumbradas a que es como un territorio... Su ecosistema. Exactamente. Es su ámbito de confort, ¿no? Entonces, su territorio seguro. Están acostumbradas a que ahí todo el mundo, casi todo el mundo que le sigue, pues le dice lo maravilloso que le baile el agua, claro. Estupendas. La sacas de ahí, por ejemplo, la llevas a Sevilla Magazine y ya no son sus seguidores. Claro. Ya hay gente a la que no le hace tanta gracia. Y me han bloqueado o me han llamado muchas famosas para decirme, es que me están diciendo que no sé... ¿Y qué hago? O sea... Es parte de tu trabajo. Claro, pero no les gusta. Yo eso no lo comprendo porque eso es una parte de tu trabajo incómoda, seguro a nadie le gusta. Pero sabes perfectamente que si tú tienes un grupo en redes sociales grande que te sigue, te expones a eso, a que alguien te pueda decir o recriminar lo que sea. Claro, yo creo que lo que le tienen que dar es la menor importancia posible. No es plato de buen gusto de nadie que le digan o guarra, o que es tonta, o que no sabe del tema que está hablando. También hay quien se pasa mucho. Claro, sí, no, obviamente. Evidentemente eso no cabe en ningún perfil. Nadie tiene derecho a que te insulten ni a ti, ni a del que ni tú a nadie. hablas. Sobre todo porque hay que pensar que detrás de ese perfil hay una persona. Y además hay gente que tiene, como los niños, ¿no? Tiene la facultad de buscarte el punto donde te va a doler realmente. Y hay puntos que no se deberían tocar, como por ejemplo el físico, que pasa mucho y ellas lo dicen mucho entre mujeres. Las mujeres atacan mucho a mujeres en redes sociales y lo hacen de una forma descarnada, sin piedad y sin razón tampoco, porque nadie es perfecto. Y todos vamos cumpliendo años, o sea que todos vamos a llegar a mayores y ojalá que sea así. Y al final las redes no es algo exclusivo de gente joven, ni la juventud es lo mejor. Ya decía Oscar Wilde que la juventud es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo. O sea que, qué razón. Al final pues es un lugar donde tenemos que convivir y deberíamos convivir de una forma pacífica. Sí, pero yo incluso lo puedo comprender, no lo comparto evidentemente, pero esa muchacha o muchacho que
tiene una vida que no está a gusto con ella, se ha levantado a las 7 de la mañana, se ha hartado de trabajar para ganar 1.000 míseros euros al mes. Claro, ve a una persona que lo que él juzga que es muy poco trabajo, gana un dineral, todo el mundo es muy guapa, todo el mundo le baila las aguas. Yo comprendo que tenga envidia, que es que evidentemente no es justificable que le insulte, pero tienes que saber que, coño, que estás en una posición muy privilegiada y que hay gente que lo está pasando mal o mucho peor que tú. Y bueno, la gente se desquita así, a lo mejor ni lo piensa, pero te pone Es el el momento, comentario, el calentón, claro. te pone el comentario y por lo menos en ese momento ya se le Aún ha así, ido. si pensaran que esos trabajos son en general bastante más duros de lo que parece por un lado, y luego que hay un componente que no se suele tener en cuenta, y es que son perfiles que duran poco. Es decir, es muy raro que uno de estos influencers o una de estas influencers en el tiempo se prolongue mucho, porque es que llega otro u otra que se pone de moda, perdón, y al anterior pues le quita el puesto. Porque Y eso va hoy día, pasando a un ritmo Mucho mayor, claro. vertiginoso, porque la gente quiere consumir más. Ahí, por ejemplo, a veces pienso yo, pues mira, en esto tengo suerte, porque como yo no me implico ni cuento mi vida ni nada, yo lo que Tú cuento informas, son simplemente. noticias. Pero es un altavoz. Pues, claro, me mantengo de una postura más aséptica, aparte que yo mi vida no considero que sea interesante, ni me veo yo contando lo que desayuno o lo que coma. Pero sí que esa otra gente que vive de eso, llega un momento en el que tú dices, otra vez me está contando, porque ¿qué van a contar? O sea, Claro. ya han contado Es que todo. hay una sobrecarga en el mundo del famoseo. Antes no pasaba, antes la gente eran famosas los que eran famosos, pero es que ahora hay mucha gente famosa. Hay una democratización de ser famoso, ¿no? Y antes eran famosos personajes que aportaban cosas. Algo, que han hecho algo. Pero ¿tú las qué has redes- hecho? ¿Poner la cara o ser la novia de...? Pero es que las o redes sociales es lo que poner los tienen. cuernos a... TikTok, Instagram es lo que tiene. Y pasa también con la música, ¿eh? Hay una democracia. Todo el mundo es artista musical y todo el mundo O hace unos intenta, truños musicales. o intenta hacerlo, claro. Es que es muy curioso. El internet ha sido un gran paso para la humanidad, pero también nos ha enseñado que es que no todos valemos, ¿eh? Y vaya mierda ahí en las altas esferas, ¿eh? Joder. Mi abuela siempre decía que de toda la vida había visto de todo lo que hay, lo que se ve ahora. Lo que pasa es que ahora se ve todo lo que hay. Se ve Pero más. Se ve más. Pero mi abuela, que nació en los años 20, los 30, dice, en los 50 había lo mismo que ahora. Lo que pasa es que había una dictadura y no había internet y no había tanta libertad de expresión. Es lo Pero dice, la gente era exactamente igual que ahora. Claro, no, es no que ha el ser cambiado humano nada. no ha cambiado tanto. Ha cambiado la tecnología. Pero lo que es la esencia del ser humano no ha cambiado. Y Ricardo, yo creo que al mundo del entretenimiento se viene llorado, ¿no? Es que se viene llorado. A ti te puede hacer cosas, a ti te puede hacer algo daño, pero yo creo que uno tiene que saber a lo que se dedica. Y si tú te dedicas al mundo del entretenimiento, tienes que saber que hay gente que no le va a gustar un carajo lo que tú haces. Pero también hay gente que sabe que eso, cuando tú lo muestras, vende. Y Sí, se aprovecha. y se aprovecha eso. de que a la gente no le guste, ¿no? Y en esto voy a unirlo con lo que tú acabas de comentar. Cuando yo hice mi carrera de periodismo, estudiábamos periódicos que había impresos, y el que más se vendía, el periódico que siempre se ha vendido más, era El Caso, que era un periódico de sucesos, porque el ser humano tiene un componente morboso de, pues eso, sentirse atraído por el dolor ajeno, por la pena, por la desgracia. Yo tengo varios temas que sé que siempre venden. Los niños, nacimientos, Embarazos. criaturas que vienen y que nacen, embarazos, las bodas y cualquier desgracia, ya sea un fallecimiento, un problema de adicciones, un llanto porque, como le pasó a Soraya Arnelas, los árboles, decía ella que con unos aires que había, que se habían partido las ramas y que le daban mucha pena. Una lágrima, real o fingida, es garantía de que eso va a funcionar. Los sentimientos más extremistas, ¿no? Tanto la alegría de un nacimiento como el llanto de... ese Ahí es donde amor, queremos ¿verdad? asomarnos, ¿no? Ahí es donde queremos asomarnos. Claro, y vamos, es que de eso justo te lo íbamos a preguntar, que lo teníamos preparado, de por qué el ser humano, qué tiene en su genética,
que le interesa tanto los temas de sociedad y lo que le ocurre Lo ajeno. a otras personas y que todos, porque nosotros los primeros somos un poco marujas, por así decirlo, de quiero saber qué ha pasado con esta persona y por qué está mal o por qué está bien. Por qué. Sí, el cotilleo, Primero vamos. porque te evades de tu De lo que propia sí, realidad, que es es verdad. muy importante porque no siempre nos gusta mirar cómo somos y lo que nos pasa, ¿no? Y al mismo tiempo porque también te consuela. Cuando tú tienes una ruptura sentimental, si alguien la tiene, pues dices, oye, pues mira, no soy el único. O si alguien llora, dices, pues mira, prefiero verte llorar a ti que llorar yo, ¿no? O a lo mejor, cuando yo estoy triste, pues veo que si tú estás triste, Tenemos hay una- una identificación, ¿no? Sí, como tu amigo que suspende y que tú también suspendes. Claro. Los dos juntos en el suspenso. Claro, Te más o menos por reconforta. ahí yo creo que va el tema. Creo. Es que es eso, a mí me parece súper curioso que dice, todos los humanos estamos Sí, sí. deseando de saber. Pendiente a, siempre. Sí, sí, aunque no, pues, aunque sea una vecina que no te importe. Yo en mi casa tengo 10 vecinos que no sé quiénes son, pero Si oye, pasa algo, te quieres oye, enterar. la ha engañado la hija con aquel de fulanito y tú, hostia, tú. Claro, qué antes se fuerte. vivía en patios de vecinos, cuando no había ni redes ni nada de esto, entonces todo el mundo cotilleaba en los patios de vecinos y se enteraba de la vida de los demás. Ahora que la vida se hace más interior, hacia, digamos, la propia vivienda, pues nos hemos metido en las redes y en otros sitios. Primero fue la televisión y luego las redes para enterarnos de la vida de los demás. Has comentado una cosa de Adrián Rodríguez, que Adrián Rodríguez, hemos estado hablando antes de él, que es el de la Casa de los Gemelos, ¿no? Sí. Bueno, hasta la Casa de La los Gemelos y cárcel, el de la los Cárcel de Serranos. los Gemelos, eso. ¿Qué opinas de estos nuevos formatos? Tú que has tenido experiencia en televisión. Es que no son tan nuevos. Ujú. Bueno, sí, es verdad, es cierto, es como Gran que Hermano. tiene de nuevo son cutres. Sí, cutres son. Pero no son nuevos. Y con personajes muy, Son muy diferentes, claro. Son gores, cutres, Sí. extremos, pero no son tan nuevos. De hecho, no son nuevos. Es que tú ves cualquier Gran Hermano, Supervivientes, todos estos. Bueno, había uno que llevaron a los videntes más famosos de España, que metieron a Aramis Fuster, a Lola Montero cuando vivía, a todos esos, que se llamaba El Castillo de las Mentes. Creo que era el Castillo de las Mentes Prodigiosas. Y aquello era, se tiraban los muebles, se tiraban las cosas. O sea, que no, lo que sí es de bajo presupuesto y en Internet. Yo entiendo que pues también va un poco con eso de la curiosidad por ver gente incluso rara, ¿no? Que eso ha pasado siempre. En los circos ya sabéis que metían de pronto pues a la mujer barbuda, el hombre de no sé qué, y la gente iba a verlo, Sí, ¿no? ¿verdad? A ver que eso La qué curiosidad. es, ¿no? O sea, aunque fuera mentira, pero iba a ver, tenían la cosa de, pero esto existe, ¿no? Es más, os lo voy a decir para que lo sepáis, el término friki, eso viene de una película una película americana que se llama La Parada de los Monstruos, que es una película en blanco y negro, antigua, donde los protagonistas eran extremos, eran personajes circenses de esa época y todo entendido siempre en cada momento, ¿no? Histórico. Y el término friki viene de ahí. Luego se pasó a la televisión con programas, pues como os digo, como Gran Hermano, como Hotel Glam, como El Castillo de las Mentes Crónicas Marcianas Prodigiosas, también llevaba- Crónica Crónica Marciana Crónicas o, Marcianas. o Jesús Quintero. ¿Cuánto frica lleva Jesús Quintero? Un montón. Y ahora, pues se ha extrapolado ese modelo a esto de la cárcel, de la Casa de los Gemelos y otros que se están haciendo todavía peores. Sí. Sí, es que hay peores. Porque hay mucha hambre de salir, que yo no lo entiendo eso mucho, porque es como, yo creo que es que la gente quiere o piensa que saliendo en un medio, el que sea, y haciéndote popular, tú ya puedes vivir a la Bartola toda la vida. Van a llegar los bolos, las marcas, ¿no? Y hay algo también como de vanidad que yo he visto la evolución, porque claro, cuando yo empecé, por ejemplo, en televisión, que hacía reportajes en la calle, tú ibas a preguntarle a alguien, la gente no quería, o sea, salía corriendo, no, a mí no, y ahora es que todo el mundo tiene un canal, todo el mundo tiene un no sé cuánto, todo el mundo... Bueno, el caso es que yo creo que está bien el entretenimiento, pues cada uno lo entiende de la manera que lo entienda. Sí que creo que hay que tener cuidado en tanto en cuanto las generaciones nuevas, sobre todo, puedan entender que eso es un modelo a seguir.
Ahí es donde a mí me empieza a rozar. ¿Tú conoces a los integrantes de la casa o de la cárcel? ¿Personalmente? No, sí, los conoces de las redes. Por ejemplo, a la Marrash. Sí, claro, sí. A la Marras, La a Falete. la La Falete, que me Falete. sigue. ¿Te sigue la Falete? Sí. ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, de la Falete? Pues verás, ¿qué opinión se puede tener de una persona que ella misma dice que ha estado 8 años en la cárcel y que le dio una puñalada a no sé quién, que lo dijo el otro día? Pues para mí no es algo que yo considere como referente. No. Y encima lo que has dicho antes, que hay muchas generaciones de niños que ven eso, se confunden un poco con el contenido, porque a lo mejor dicen, esto es real, es que van no a es las real. discotecas y Claro, y los son ves. recibidos como si fueran... Sí, el otro día. En Madonna, en, es que es una cosa en muy Callao, fuerte. en Madrid, la gente haciéndose fotos con todos Con también. Maxi, con el... Sí, con el que parece el payaso de It. Sí. Ese es el brillo, Durísimo. pero luego está la luz, luego está la sombra, y la sombra es que son flores de un día, Sí. es que no duran, o sea, la Marras no tiene recorrido, porque para tú consolidarte como personaje en el medio que sea, tienes que tener un trasfondo, algo, un peso, o sea, tú tienes que ser conocido por ser médico, por ser arquitecto, por ser buen actor. Pero si tú no eres nada, o sea, eres simplemente pues una persona que sale ahí y que no tiene nada que contar, ¿cuánto dura eso? El tiempo que la gente dure en cansarse de ello. Sí. Que tengan habilidad para mantenerse, ir enlazando un tema con otro y seguir siendo actualidad, hay 3. Sí. Y no suele ser ese personaje que se mantiene del perfil de la Marras. No, es literal, tienes Con que muchas ser- adiciones. Sí, Tienes que que ser- no está bien mentalmente. Es eso, tienes que ser bueno en lo tuyo, en lo que sea, lo que te dediques, tienes que ser bueno para mantenerte en el tiempo. Y te vendrá una cárcel de los gemelos, pero si eres bueno, te vendrá dentro de 1 año o 2 otra cosa. Gran o Hermano, por ejemplo. Otro programa, Que sería como el. lo que sea. O no Gran Hermano. o Sí, te pero que haces sería tú la tu casa de los proyecto. gemelos a bien. ¿sabes lo Los que quiero ganadores de decir? Gran Hermano, ¿sabemos algo? Por ejemplo, ¿quién ganó el primer? Pepe... No, Pepe el primero Jimeno. sí se ha Primera mantenido. edición de Gran Hermano. Sí. Ismael, ¿no? Pepe. Ismael Beiro. Ismael Beiro. No hubo un ganador que fue Pepe Jimeno Yo o algo que así, no que era tengo ni famoso. idea. Vale. No sé. Yo es que Pues Gran ¿qué se Hermano- sabe de ellos? ¿Qué hacen? Pues Flor de un día. tiene muchos más problemas de lo que os podáis imaginar luego para tener una vida normal, porque no es fácil gestionar el que te conozca tanta gente de pronto, que tengas una serie de beneficios de esa popularidad, porque para mí eso no es fama, en cuanto a que llegas a un sitio, te ponen restaurantes, no sé cuántos y tal, te hacen regalos, y de la noche a la mañana no ser nadie. Y además tener que buscar un trabajo normal. Después de... O sea, de pronto, pues ir a una tienda a trabajar o estar como secretaria o como director de lo que sea o tal, pero fuera del foco público. Es Eso es muy complicado, duro. ¿eh? Eso Yo le ha he vivido pasado- casos de gente que conozco y es que además hasta ni siquiera luego los contratan tampoco así tan fácil, porque Sabe la hay un persona que es, prejuicio. claro. O sea, Claro. tú ves a una persona que viene de pelearse en la televisión, de chillar, de no sé cuánto, y dice, yo lo voy a meter en mi empresa, me la va a liar. Ya lo conoces. Eso era show, pero quién sabe lo que me puede pasar a mí, y no los quieren. Claro. O por lo menos les cuesta, ¿eh? Eso Y le ha os pasado- digo que yo lo he vivido. Eso le con pasó gente. hace poco una polémica de un chaval de OT, ¿no? Que lo pillaron trabajando en un bar y había quedado quinto en OT de hace 2 años así. Y claro, él tuvo que salir a defenderse de, oye, mira, es que no me da para vivir y Es que tengo es lógico, trabajar". es que no es tan fácil vivir de la música, por ejemplo. Es que es muy duro eso. Yo quería hablar ahora un poquito de tu época, que antes hemos hablado fuera de cámara, de tu época en la televisión, que nos has dicho que estuviste como presentador en Gilarda de Televisión durante muchísimos años, una tele que triunfó muchísimo en Sevilla, en los 2000 sobre todo, 90-2000, ¿no? Más o menos fue. Yo cogí la época sobre todo a partir del 2000, aunque hice casi desde el principio de la televisión local hasta el final, Sí. o sea, viví la historia completa de la televisión local, y digo la historia de la televisión local porque cuando Giralda cerró hace 13 años, ha habido una continuidad, pero no ha sido lo mismo.
porque ya la televisión no ha sido lo mismo. Ha cambiado todo el Eso formato. es. No es la televisión local, sino la televisión ha dejado de ser lo que era. Y a día de hoy, para mí, es que es un medio en desuso y terminará en gran medida desapareciendo. Porque si os fijáis, para hacer un programa de televisión se necesita muchísima gente. ¿Y de qué estamos hablando en audiencia? Hoy día un programa en televisión nacional de mañana que esté líder tiene 500.000, 400.000, 600.000 espectadores y por la noche, late night, 800.000, 900.000. Es que hay gente que en redes sociales tiene 2 millones de seguidores. Vídeos con 8 millones. A ti al mes te ven 40 millones. Vídeos hechos con un móvil. Y cada vídeo son 400.000 personas. En su casa, por eso tampoco a las generaciones nuevas que se dedican a las redes no les llama la atención lo de la tele. Porque claro, ellos dicen, yo voy a ir a la tele, voy a cobrar menos de lo que cobro en redes sociales, tengo que trabajar más porque tengo que ir no sé cuántas horas, me tienen que maquillar tal, yo estoy en mi casa sentado tranquilamente y hago el vídeo cuando me dé la gana y encima gano un pastizal y me ve más gente y, en fin, con lo que también lo entiendo. En cuanto a lo de la época de la televisión local, pues esos años que fueron, pues, yo del 2000 es cuando tuve mi primer programa de plató, aunque ya había empezado antes, en el 96 quizá, no me acuerdo bien porque yo no soy nostálgico, pero sí sé que en el 2000 empecé el programa primero de plató y fueron pues como en mi caso 17 años más o menos seguidos, más un tiempo antes, una época de plenitud de televisión increíble. La televisión de Sevilla, Giralda Televisión en este caso, era un referente nacional. Todo el mundo comentaba las Semanas Santas, la feria. Es que era algo que es difícil de explicar si no lo has vivido, porque esto es como cuando salió Operación Triunfo, no lo estoy comparando, pero como cuando salió Operación Triunfo la primera edición y tenían que llevar guardaespaldas. No era mi caso, ni mucho menos, pero sí que había un nivel de popularidad para mí. Yo os lo voy a decir, y esto lo digo con toda la humildad, pero sí que creo que en televisión local yo soy Virgo y me cuesta pues ponerme en un sitio, como os voy a decir, pero creo que fui la estrella de la televisión local en Sevilla y no lo creo, es que lo fui. Es que fueron muchos años en programas muy vistos. Cuando digo estrella me refiero a la cara, figura, como la cara visible. Exactamente. La cadena. Cuanto a figura, no periodista informativo, sino pues programas de entretenimiento extrapolable a lo que puede ser cualquier figura de televisión nacional que penséis, tipo, pues yo qué sé, son otros modelos, pero Jorge Javier, Ana Rosa, María Teresa, ese tipo de comunicador, pero a nivel local. Entonces yo estuve 17 años, hice programas que tuvieron un impacto grandísimo, Extraños en la noche, Algo contigo, hacia las ferias, con unos equipos, cámaras calientes. En verano se hacía un programa de verano que se hacía en el Palenque, como os he contado antes, que se llamaba Tres Rombos, que traían autobuses de invitados y aquello era... O sea, un nivel... Coincidía con una época muy buena, ¿no? A nivel nacional y en Sevilla, ¿no? Todo el mundo era como feliz, ¿no? En aquella época todo iba genial, todo el mundo tenía trabajo, ¿no? Sí. A ver, no nos acordamos mucho nosotros de esa época. No, bueno, pero tenemos oídos, Fran, pero habíamos tenemos nacido, oídos, ¿no? pero yo de 99. Sí, pero bueno, Fran, pero tenemos oídos, te quiero decir. Sabemos que se vivía bien, ¿no? Yo iba a ir época dorada en Sevilla y época dorada es la que viene ahora, que viene la feria. Entonces, tú que eres un gran conocedor de la feria, quiero que nos cuentes, no sé, algunas historias de la feria. ¿Quién viene a la feria de Sevilla? O sobre qué años empezó a venir aquí gente famosa, o alguna historia que a ti Claro, como le hemos pues dicho en los antes. años que yo hacía los programas, a partir de que empezamos con esas retransmisiones, o en paralelo, no fueron las causantes, pero en paralelo de esas retransmisiones de feria empezaron a venir personajes famosos a la feria. Y claro, al venir personajes famosos, esto es como pues el efecto de que uno viene, pues yo quiero ir también. Tú vas, pues yo también. Y al final todo el mundo quiere venir.
Al principio venían unos, luego venían unos poquitos más y luego ya se ha convertido en algo incluso que sirve para generar contenido. La gente viene a la feria para decir, he estado en la feria, me he puesto este traje de flamenca, a la vista está, vamos. y que otros comenten, y para hoy día, para mucha gente, es generador de contenido. ¿Quién es la persona más famosa que tú te has encontrado en la feria? O que hayas entrevistado o cualquier cosa en la feria. En la feria, bueno, yo os lo iba a decir antes. Yo conseguí, que eso nunca había pasado en televisión local, lo que me generó muchas envidias de mucha gente, que empezaran a ir a los programas de televisión local y que se entendiera que la televisión local era un producto tan digno como cualquier otro producto de televisión, autonómico o nacional, la gente más famosa que había en España. O sea, y eso ahí está, vamos, que no es que lo diga yo. Cantantes, escritores, políticos, presentadores, gente famosa que pasara por Sevilla, raro era el que no venía al programa mío, o a alguno de mis programas. Os puedo decir, de todos los sectores, la gente más top de lo top. Desde Montserrat Caballé, Mónica Naranjo, digo, ¿no? Lírico, Mónica, yo qué sé, Antonio Gala, que era el escritor de escritores, que no iba a ninguna televisión local, venía a mi plató, no fuera, a plató. Terenci Mos, escritor también, yo qué sé, es que Rigoberta Menchula, Premio Nobel de la Paz, Carlos Amigo Vallejo, que era arzobispo de Sevilla, sí, que era un arzobispo, sí, sí. Y yo es que hacía cosas muy locas, porque de pronto ponía al arzobispo y lo sentaba con Ana Reverte, que es cantante de flamenco, copla, metía a Toni Benítez, que es un diseñador, y a Musiquito. Y estaban todos sentados en armonía y no pasaba nada. Sí, sí, como en una tertulia. Yo recuerdo un programa que hicimos en el Pabellón de Marruecos que la gente decía, pero ¿cómo? ¿Esto qué es? O sea, el arzobispo y tal. Y además el arzobispo, Carlos Amigo Vallejo, venía todos los años a los programas míos una vez al año y hablábamos de todo. O sea, lo mismo hablábamos de sexo que hablábamos de la feria. De la feria. Luego, personajes en la feria, pues te digo, igual que en plató, todos. Eva González, Carmen Lomana. ¿Tú has tratado con Carmen Lomana? No, es que he tratado. Es que el primer programa de plató al que fue Carmen Lomana, la primera entrevista que ella dio fue a mí, en un programa que se llamaba Pa' que te enteres. La primera vez que Carmen Lomana fue a un plató de televisión a dar una entrevista fue conmigo, y ella lo sabe. Porque yo la conocía de algunas fiestas de SICAP, del Salón de los Caballos, sí, cuando venía gente muy famosa, ahora ya no es igual. Pero yo la conocía y yo la veía y decía, esta mujer tenía un magnetismo, sí, algo, tiene algo. Claro, un aura. Un abuelo, las historias, ¿no? Y un día hablando con ella le dije, tú tienes que tener una historia. Ya ella se estaba empezando a hacer conocida porque en los photocalls y eso y tal, y en fiestas se estaba empezando a ser conocida, pero no como ahora. Y le dije, tú tienes una historia, y la invité. Y fue muy, muy gracioso porque, claro, ella vino, imagínate, ¿no? Con su bolso de Chanel, con no sé cuánto. Despamparante. Con la piel. Y todo el equipo estaba como, hostia, que tiene un bolso de Chanel, que no sé cuánto, tal. Estaba todo el mundo impactado, ¿no? Y es muy seguidora de Sevilla Magazine. Sí. Y ella, además, es de las que contestan a la gente, que me gusta mucho. Hace poco salió con Métrica. Es que la Métrica tira mucho de Métrica tira, es que Métrica es una artista, no sé si tú la conoces. No. Métrica es una artista que hace canciones un poquito así polémicas y tiene una letra, tiene varias letras con Carmen Lomana. ¿La que le ha dedicado la canción? Sí. La he escuchado. Sí. Shout out para Carmen Lomana. Sí, además la tira un montón. Sí. Y Carmen Lomana, te iba a decir, ¿cómo es ella? ¿Cómo es el trato con esta mujer? ¿Cómo es? Bueno, pues es una mujer muy culta, muy preparada y muy educada. Cuando tú tienes una persona educada y preparada, todo es fácil. La educación abre todas las puertas. Ahí raro es el problema, aunque piense diferente, aunque sea una persona que no tenga nada que ver contigo, da igual, tú te puedes sentar a hablar perfectamente con una persona educada
y preparada. Hay gente preparada que no es educada y es más difícil, pero si tienen esos dos puntos, si van en el pack, ahí hay garantía de diálogo. Y que al final tampoco somos tan distintos todos, tanto el arzobispo como Ana Reverte, O Carmen como Lomana, claro. cada uno tendrá su oficio. Yo te veo un su poco idea. diferente a Métrica, Fran. Hombre, sí, evidentemente no somos parecidos físicamente, pero que se Todos puede tenemos lo mismo. Claro, todo se puede. Todos tenemos lo Es mismo. cierto, O sea, lo que pasa es que lo tenemos en porcentajes distintos. O sea, todos verdad. tenemos miedos, todos tenemos frustraciones, todos amamos, a todos nos dejan, todos dejamos, todos engañamos, nos engañan, pero el porcentaje varía. Literal. Lo que pasa es que, claro, tú piensas, como normalmente estas cosas no se hablan, que lo tuyo no lo tiene nadie más. Y cuando lo cuentas, te das cuenta que lo tuyo lo tiene todo el mundo. Incluso cosas que tú intentas esconder, oscuridades que tenemos, ¿no? Envidias. Inseguridades, sí. sí. Inseguridades. Pero yo me refiero a cosas chungas, que las tenemos también. Sí. La cuestión es que sepas que pues al final el de enfrente eso es igual que tú. Yo nunca le he tenido miedo a nadie a la hora de entrevistar. Siempre he tratado a todo el mundo con educación, con respeto, y lo mismo he estado con Ana Botella, que he estado con pues Lola Montero, con gente que a lo mejor pues no es conocida directamente, testimonios anónimos, y a todo el mundo hay que darle cariño y agradecimiento, porque sí considero que cuando, mira, ayer me dio una entrevista que le querían pagar, o por lo menos él quería que le pagaran, el hijo de María Jiménez, y a mí me la dio gratis. Entonces yo siempre parto del agradecimiento a que alguien que se sienta contigo a contarte algo, o a leerte, o a ver un vídeo tuyo, es alguien que te está regalando su tiempo. Por lo tanto, el agradecimiento va por delante. Sí. Ricardo, estoy aquí viendo que tú has escrito 3 libros, uno de ellos es Cuestión de Suerte, ¿no? Sí, Y- ahí contaba precisamente, y disculpa, lo de los personajes. Porque mucha gente me preguntaba, ¿y cómo consigues que vaya Rafael? Rafael, ¿cómo consigo una entrevista con Concha Velasco, con Carmen Martínez Bordiú, con no sé quién, con Mónica Naranjo, tal? Pues ahí contaba el proceso de producción en ese momento de televisión que os hablo, de medios un poco, pues que es que era algo como emergente, ¿no? Eran los orígenes de la televisión Sí. local, ¿no? Ahora todo está ya más que sabido, pero en ese momento estábamos creándola al mismo tiempo que se estaba emitiendo. Y ahí contaba como por qué venían esos personajes y alguna anécdota también. Bueno, yo, aparte de alguna anécdota que también nos puedes contar, estaremos encantados de escucharla, preguntarte por tu opinión personal de nombres que nos gustan, ¿no? Aquí. Por ejemplo, para mí y para nosotros, para todo el que tenga ojos y oídos, Antonio Gala, que es para mí la mejor entrevista que hay en YouTube a nivel español. Una de ellas es Antonio Gala, está en el top. ¿Qué opinas de Antonio Gala? Pues que primero no se ha hecho justicia con él, porque ha fallecido y es vergonzoso que en España no se le haya hecho apenas ni un Mención. homenaje, vamos. Es que un señor que al final también esto pasa en todos los sectores. Cuando la gente tiene mucho éxito y es independiente, genera muchas envidias y se lo pone muy difícil. Y Antonio Gala era un escritor que gustaba mucho, que vendía muchos libros y que para muchos escritores era incómodo, porque claro, incluso para la Academia de la Lengua, ¿no? O sea, este hombre, pero ¿cómo vende tanto hablando de historias de mujeres, de no sé cuánto, y nosotros que somos tan eruditos y tal? Pues le pasó a Antonio Gala, le pasó a Concha Velasco, que yo tengo un vídeo de ella con 50 años que decía, es que a mí me lo han puesto muy difícil. Y era Concha Velasco ya con 50 años, que no era una niña, ya era una estrella. Y con Antonio no se ha hecho justicia. Antonio era un superventas. Yo he visto lo que no he visto con nadie, de tener colas de gente para que le firmara su libro y hablar con él, porque Antonio era un escritor, pero era mucho más. O sea, era un gurú. Tenía una dialéctica. Era alguien que te enganchaba y a mí me quería mucho. Ya os digo que venía a los programas míos de plató, pero aparte teníamos muy buena comunicación. Y me decía Luis, que era
su secretario, la persona de confianza que iba siempre con él, porque él a veces era como protestón, tenía esa cosa de gruñón. Le pega, ¿eh? Sí, y a veces me decía cuando nos encontrábamos, que era de un año para otro, porque solía escribir de un año para otro libros, o 2 años, y entraba como riñendo. Y me decía, Luis, te quiere mucho porque él mientras más riñe, más quiere. O sea que era un hombre apasionante, apasionante. Y luego tenía algo que también tiene toda la gente grande que yo he conocido en un 99%, y es que son grandes como profesionales, pero tienen una humanidad detrás de a lo mejor la fachada y tal, que va en paralelo a su grandeza como figura. O sea, yo creo que es muy difícil ser un número 1 en algo y no ser buena persona. Creo que es muy difícil. Yo, antes de que siga, quería preguntarle sobre, a lo mejor en meterme ya en camisa de once varas, pero sobre eso, por ejemplo, a Antonio Gala, tú dices que no se le ha hecho el reconocimiento que él merecía para Ni la a figura. Muchos, uno de muchos. Para la figura tan importante que era a nivel nacional, Antonio Gala. Yo muchas veces pienso, y tú que estás dentro del sector también, ¿crees que España la manejan realmente unos pocos y manipulan mucho? Porque te lo digo a colación de, muchas veces se habla de que, por ejemplo, Florentino Pérez, pues entrevistas personales suyas por temas que no él quería, por recalificaciones ilegales, por cosas ilegales que ha hecho, las ha tapado porque tiene poder en el, que si en el Grupo Planeta, que si en el ABC, que si en la SER. En España, Florentino es España. Florentino Pérez es por decir un nombre conocido. Pero ¿tú crees que hay mucha censura todavía en el panorama nacional? En España y fuera de España, ¿no? Sí, digo en España porque es lo que nos pilla más cerca. Todos los países funcionan iguales. Hay unos pocos que manejan los hilos y muchos que están al servicio de ellos. ¿A ti alguna vez, por ejemplo, te han Ahí voy. ido a...? Ahí voy. Lo estaba montando. Yo creo que lo que está pasando, que es preocupante, es que especialmente en el sector periodístico, los periodistas con el paso del tiempo han perdido la independencia y se han vendido en muchos casos a los partidos políticos, entiendo que buscando amparo profesional, y eso a ellos les ha dado trabajo, pero les ha separado de la gente. Es que son tantos elementos, pero bueno, sí. Cuando yo empecé en todo esto, cuando hice mi carrera, claro, yo estudiaba porque creía en la libertad de expresión. A nosotros nos enseñaron nos enseñaron que tú ibas a un medio y que el medio podía tener la ideología que fuera, pero que luego aparte estaba tu labor como periodista y tú eras batallero y luchabas por defender la verdad de las cosas, o por lo menos lo que tú considerabas tu verdad. Con el paso del tiempo eso pues como que se ha diluido bastante y el político lo que quiere es un periodista o un medio que diga lo que el político quiere que diga ese medio o ese periodista, no lo que ese periodista piensa. Incluso a lo mejor el propio periodista se ha mimetizado con el partido que sea y todo lo que diga el partido está bien y ya está. Y desde ahí es donde se está viviendo la manipulación. O sea, desde ahí es donde se está viviendo la manipulación. Polarizando todo muchísimo, creando un ambiente, si te refieres a nivel político, que no lo sé, pero si no te lo digo... Todos un poco. Bueno, se está creando un ambiente de incomodidad y desde la incomodidad es mucho más fácil manejar a la gente. Cuando la gente está incómoda, cuando la gente se preocupa en pelearse, cuando la gente no piensa, porque desde el enfado tú no piensas, entonces la manejas mejor. Y esa es la manipulación que hay. Por eso hay tantas plataformas
Da igual la cárcel de los gemelos que el programa de política X, donde se habla de esa forma tan exaltada, porque así la gente no piensa en lo que a lo mejor para los que mandan sería un problema. Claro, perdona, es una pregunta así, un tema un poco incómodo. ¿Te he contestado? Sí, más o menos. Si no, aprietas. No, sí. Lo único que me faltaba por saber es si a ti personalmente, Nunca. porque tú tienes una voz muy grande en Sevilla, por ejemplo. Nadie me ha dicho lo que tengo que decir. Claro, que no que te diga lo que tienes que Que decir, alguien pero te te ha ha intentado insinuado. o intentar comprarte, por así decirlo, o que te hayan querido O manejar insinua- Sevilla Magazine. Sí, sobre todo insinuar de... Eso yo no lo diría de esa manera, como una insinuación obligada. Yo no tengo conciencia de que eso me haya pasado. También te digo Va. que es que siempre he sido muy independiente. Sí. Muchísimo. Aunque haya tenido jefes, como en la época que os digo, del Diario de Sevilla o en Andalucía, el Grupo Yolí o Giralda Televisión, que tenía directores, pero me respetaban mucho. Pero, y Ricardo, también sabía hasta dónde podía llegar. ¿Has buscado esa independencia como decisión a posterior de lo que tú ves? De lo que tú a lo mejor dices, no quiero estar bajo el yugo de Yo nunca he querido hacer política. Lo he tenido claro, porque el periodista, como sabéis, en nuestra carrera no hay especialidad, no es como el médico que se especializa en la piel o en el corazón. Nosotros somos periodistas. Luego tú ya, en función de lo que te gusta, pues sí que derivas, pero la carrera en sí no tiene especialidad. Entonces yo nunca he querido hacer política, porque siempre he visto que era un territorio donde yo no estoy cómodo. Porque, por lo mismo que os cuento, a mí se me da bien seguir la onda de personas a las que yo admire, pero no de personas que yo vea que son mediocres o ladrones o que se aprovechan de sus puestos para hacer según qué cosas. Y esto, lamentablemente, en la política pasa mucho. Hay gente honrada, hay gente honesta, pero también hay mucha de esta gente. Entonces no me veía ahí. En el mundo de la cultura, pues he encontrado como un poquito, cultura, sociedad, he encontrado un poquito más de libertad. Sí. Y el entretenimiento, que también he hecho, porque al final ya sabéis que la carrera de periodismo se divide a la hora de generar contenido en información, formación y entretenimiento. Y no pasa nada, hay que entretener a la gente y también está bien. Entonces yo no he tenido esa cosa de que alguien, pues sí, a lo mejor me han pedido que entreviste a un alcalde, pero no me han dicho lo que le tenía que preguntar. Me lo han pedido educadamente y yo pues he aceptado, porque además, porque no voy a entrevistar a un alcalde, claro, o a algún otro personaje, pero no impuesto. No lo hubiera consentido tampoco, pero no se me ha dado el caso. Vale, perfecto. ¿Quieres continuar con eso o le hacemos ya una última pregunta? Sí, porque nos queda muy poco tiempo. Sí. ¿Alguna pregunta así que se te ocurra, Fran? Yo quería así como preguntarle, acabando broche un final. poco con el tema que viene más reciente ahora, que es la feria, que todos los sevillanos nos encanta, estamos volcados con ella. Y tenemos ganas. Y gente de fuera, ¿eh? Y gente de afuera. Sobre eso iba la pregunta, y es, ahora se habla mucho de la feria, ¿es para los sevillanos o es para todo el mundo? ¿O es para sevillanos y el que venga de fuera, bueno, que la disfrute a nuestra manera o eso? ¿Cómo opinas tú de ese tema? Yo creo que aunque queda muy bien decir que todo el mundo puede venir a la feria y que la feria de casetas abiertas, que es verdad, Sí. es verdad. Hay 7, 8. Es verdad, pero... Con un poquito de arte puedes entrar más, ¿eh? Sí. Yo creo que si no eres de Sevilla o vienes de la mano de gente de Sevilla, no vas a vivir la feria Igual. no. O sea, no, te vas a sentir perdido. Ya. Es que no sabes. Esto es algo muy de la ciudad y muy particular de Sevilla, porque en otras capitales hay ferias que son diferentes, pero Sí. la de Sevilla tiene una idiosincrasia muy concreta. Y si no te llevan de la mano para que tú la entiendas, yo creo que no la disfrutas igual. Incluso puede hasta que no te guste. Yo creo que no, porque es incómoda, pasas calor,
Huele no raro. puedes entrar en ningún sitio. Huele quitando esas raro, 7 huele raro. Es que casetas. eso no lo cuenta nadie. Y tienes que vestir de una forma concreta. Hombre. Que eso tampoco la gente que viene fuera no lo sabe. Y aquí somos... Muy tradicionales. Sí, sí, sí. Somos como somos. Y Somos si tremendos, alguien somos viene tremendos. de una forma vestido que no es la que tal, pues... Y el tema de la feria también con los influencers, que vienen todos, como lo ves? Yo lo veo bien. Es como lo del cine, ¿no? Es un Lo panal que de ha- abejas, ¿no? Lo que ha pasado ahora con los Goya, ¿no? Que Uf. si, Torpeza grande. pues, O el Festival de Málaga fue también. ha sido el Festival de Málaga y los Goya, los dos, ¿no? Creo que sí. Verás, es que tú a la gente no le puedes pedir una cosa que no es. Entonces tienes que saber cada uno, pues, hasta dónde llega. Un influencer, ¿qué puede hacer en los Goya o en el Festival de Málaga? Pues grabar contenido y contar a la gente que está allí. ¿Eso ayuda al cine? Pues posiblemente no. ¿Populariza el evento? Posiblemente sí. Pues aquí es lo mismo. Entonces, que vengan a la feria y saquen la feria, ayuda a promocionar la feria, no ayuda a conocer la feria, posiblemente, porque ellos ni la viven en profundidad, en general. Pero bueno, tampoco no creo que hagan daño a nadie. Yo creo que todo el mundo se tiene que... Yo creo que pasa un poco ganar como la todo. vida. Tú te vas a un país a lo mejor exótico, a Marruecos, y no es lo mismo conocer Marruecos de la mano de un marroquí, no es lo mismo conocer la feria de la mano de un sevillano. Pasa un momento con es todas así. las cosas. Es que les va a costar el que venga de fuera hasta cruzar la calle. porque Sí, la calle es que es está- complicado y es que toda la cruza gente- calle- Ahora lo van a flipar. Sí. Allí lo flipas, porque tú no ves esos trajes, no los ves, ni esos caballos tan cerca. Es como una cosa un poco extraña, ¿no? Para alguien que sea de fuera. Y toda la música también. La llama mucho música, atención, claro, la música en directo, la ¿no? portada que llega y dices, ¿esto qué es? Los colores, todo como... Es como la Semana especial. Santa, es un espectáculo y un show, lo sientas más, lo sientas menos, de los 5 sentidos, tanto Sí. de olor como de oído, lo que El escuchas, gusto. El gusto, que, hombre, gusta. Gusta. Y es eso, yo opino como él. Vas a vivirla, hombre, la vivirás así, pero no igual que uno de aquí. No. Y no está hecha Es para imposible, ti. es que es imposible. Y es un poco eso, pero vamos, que tenemos muchas ganas. Supongo que tú también tendrás muchas ganas. Yo no tantas. ¿No? Tú ya estás harto de feria, ¿no? Como Yo que dices. he Tú estás vivido harto ya. tantas Claro. ferias y he trabajado tanto en feria y sigo trabajando. Que no es lo mismo cuando ya Es has ido que- a la feria tanto. Y una feria de Ricardo cuenta como 10 Joder. nuestras. Porque tú imagínate un día en la Hombre, feria es que siendo con la historia Ricardo. que nos ha contado- Tú imagínate, vamos. La historia que nos ha contado de muchos Como- años, muchos días de feria. Y siendo acumulados. Sevilla como y es. muchas horas. O sea que nosotros llegábamos por la mañana y nos llegábamos por la noche y reuniones y tal y cual. En fin, que me gusta, pero luego tiene muchas cosas que no me tantas. resultan incómodas. Sí, sí. Por ejemplo, lo de la ropa, el calor. Es que una feria a las 4 de la tarde con el traje. Y este año dicen que, ya lo estamos viendo, que va a hacer Mucho calor. Sí, sí, sí. Y la feria es como casi algo parecido a un día de playa, que estás 2 horas y vuelves como si te Reventado. hubieran Sí. dado una paliza que dices, Dios mío, pero si no he hecho nada más que estar allí 2 horas. Pero es que tiene eso, el ruido también te cansa mucho. Sí, es sí, como sí. es como, yo creo que es como un triángulo de las Bermudas que te absorbe la energía y mientras estás ahí estás bien, pero cuando sales dices, Dios mío. Las distancias que dices tú. Lo que estás se al lado está al de- lado. lo que se anda, lo Bueno. que se esquiva. No lo que Aparcar. pisa, lo que te pisan. Mira que Aparcar, yo tengo salir, parking, entrar. pero bueno, aparcar, tal. Todo. Es Es un que coñazo. no hay- La comida no es una comida que tú digas. No. Y no es barato. No es barato. Nada de allí es barato. Cada año es más caro. Eso entonces, es lo que a pues, mí me molesta de la... Pues Yo creo que aún es así, tan con barato. todo esto cada vez más gente. O sea, con todo Y esto por que eso estamos todo está más diciendo, cada caro, vez más lógicamente. ¿Eh? Cuanta más gente haya, más caro lo van a poner, porque es lógico. Ricardo, una pregunta. ¿Tú eres de Sevilla? Yo soy de Córdoba. Ah, vale. Es que tienes un acento ahí que no estaba yo ahí. Pero yo soy Muy nacido neutro. en Córdoba, pero siempre digo, renacido en Sevilla. Ah, vale. O sea, nací en Córdoba, pero ya he vivido más años en Sevilla que en Córdoba. ¿Con O sea, qué edad viniste? Con 18. Yo el cordobés no se lo noto nada. Para- Cero. No, es que es un acento... muy La S a lo neutro. mejor un poquito silbante ahí, pero vamos, para nada. Me hubiese pensado que era de Córdoba. Es que tiene un acento andaluz muy neutro. Muy neutro, muy neutro. Sí, ¿no? Muy Un neutro. andaluz Parece- clásico. Sí, sí, como... Porque es verdad que nos escucha a nosotros, a lo mejor si tenemos Hombre, más- nosotros somos No parece sevillanos. andaluz, ¿eh? acento. Sí. Escúchame, no parece andaluz.
Él no parece andaluz. ¿Él? A mí, Sí, a sí, mí sí. siempre me preguntan, ¿tú eres de Madrid? Es que Eso parece, no es tanto de Madrid, No es eso, pero claro. pero sí. Se le va la S es alguna salir vez. de Despeñaperros. Sí, o sí, sea, sí. Pero siempre me dicen, sobre todo de Madrid, que sí soy de Madrid. No, a mí lo que me pasa es que es un acento andaluz, pero no sabía dónde calificarlo, ¿sabes? En Andalucía. Y luego Entonces- tengo se le escapa la amigos, S, por entonces todo ahí esto se- que os digo de que a lo mejor la feria me resulta un poco... Tengo algún amigo de aquí que me dice que soy de Michigan. Que mi amigo es de Michigan porque, claro, pues no voy a lo mejor a la feria, no voy a la Semana Santa, no sé cuánto, o no lo vivo igual que la gente de aquí. Sí me gusta, porque la Semana Santa es maravillosa. Sí, sí. Pero claro, es que hay componentes que no se pueden separar. Tú no puedes separar la Semana Santa de la gente. Entonces, claro, a mí la bulla de Semana Santa, esa masificación no me gusta, igual No. que la de feria. La feria me encanta, la Semana Santa me encanta, pero pasa por mucha gente. Y esa sensación de estar en un sitio y no poderte mover y de pronto no poder tirar ni para arriba, ni para abajo, ni para el centro, ni para... Es como... Muy yo agobiante. me quiero ir de aquí. Eso es. Pero luego sí que es verdad que Sevilla en eso es un ejemplo. O sea, Sevilla, el cuidar, que tiene su doble cara, pero el cuidar de las tradiciones de la manera que las cuida, la hace a la ciudad única. Sí. Y En admirable. España. Única y admirable. Pues Muchísimas gracias por ¿Ya hemos pasarte. terminado? Ya hemos sí, terminado. ha sido muy corto porque por cosas de... No, y de la no ha vida. sido corto, ha sido lo normal, Hora y cuarto. 1 hora y cuarto, Hemos así. estado 1 hora y cuarto. Sí, Sí, pero sí. se me ha pasado volando. A A mí ti también, ¿no? Sí, sí. Oye, Hola. mira, si quieres la última, que es muy rápida. Vale. Ricardo, has dicho que siempre has tenido mucho respeto por la gente que has entrevistado, pero ¿hay alguna que te ha hecho especial ilusión? Porque, por lo que sea, eres admiradora suyo. Claro, yo he tenido adoración por Paloma San Basilio. Desde que era pequeño, que no la conoceréis a lo mejor mucho. Sí, pero sí, bueno, sé quién es. yo he tenido adoración por esa mujer, igual que por otra gente, porque soy mitómano. Admiro mucho, especialmente a la gente del mundo del espectáculo. Y la verdad es que es una sensación. Hoy, por ejemplo, he entrevistado a Tennessee, que es Lo hemos el visto grupo en tus redes. que hace 45 años, sí, o 35, no me acuerdo. Bueno, muchos. Cuando tú tienes a una persona en tu imaginario, ¿no? Como alguien a quien has seguido y que es muy admirado y respetado y tal, y de pronto te la encuentras de tú a tú y hasta ya no eso, sino que incluso profundizas en la relación, que yo no lo recomiendo. Se te Yo puede caer, creo ¿no? que cuando admires a alguien, mejor quédate ahí y no vayas a más. Pero bueno, profundizas y tal, dices, Dios mío, qué suerte, ¿no? O sea, qué suerte conocer a gente que aporta tanto, que es tan definitiva para nuestra historia reciente y que ha confiado en este caso en mí como profesional, tanto como para eso, pues para sentarse una o muchas veces, ¿no? Y en mi caso, te hablo de Paloma San Basilio porque era desde pequeño a quien yo tenía en un pedestal, pero mucha gente. Ya os he dicho, he conocido a Montserrat Caballé, he estado con, yo qué sé... Sí, con Rafael, ¿no? Con Antonio Gala. Rafael, Con... muchas Rafael, veces. Rafael, tío. Rafael. Un Lo más artista top, internacional. Creo que esa sería la- Pero es que además no solamente los he entrevistado, sino que es que han estado en los aniversarios de Sevilla Magazine. O sea, en el yo he tenido en el aniversario de Sevilla Magazine a María Teresa Campos con Terelu, a Norma Duval, a Lolita, os digo los veteranos, a Emma García, a Carlos Baute, a Shaila Durcal. He entrevistado a Rocío Durcal, he tenido al lado mía a Rocío Jurado en la feria. Qué grande. En los últimos premios que hemos visto, Nuria Fergó, Nuria Fergó, Cayetano Martínez Dirujo, que estuvo también en estos premios y en otros anteriores. Samantha Hudson, que hablando de gente joven, es para mí una mujer que, bueno... Personaje, ¿no? Yo creo que es de lo más fuerte que tenemos hoy día, o sea, que tiene Sí. una cabeza... Muy rápida. Y así os puedo... Vamos, y no termino, ¿no? O sea,
Pues muchas gracias, Ricardo, por haber Nada, venido. a vosotros. Y a lo mejor para la temporada que viene es que se nos han quedado tantas cosas en el tintero que nos Sí, hemos sí, obligado sí. a intentar traerte otra vez si tú estás dispuesto. Cuando vosotros queráis, que además somos vecinos, Pues, no estupendo. haré más que llamar a la puerta y vengo, porque a mí me encanta compartir ratitos como estos. Y además me sirven, porque ya os he dicho que no soy nostálgico, y es verdad, me sirven para pararme y pensar. Todo lo que has hecho. Yo os digo, odio esta cosa de la gente que empieza, porque yo hice, porque... No. Yo nada de lo que he hecho, es más, tengo, y os lo digo, tengo muchos premios que los tengo en un altillo, no por despreciarlos, sino porque yo considero que lo que importa es el día de hoy, ni mañana, el día de hoy. Y lo que has hecho en realidad no tiene tanta importancia, porque para mí sí a lo mejor tuvo un momento de significado, pero luego hay mucha gente pues que ni siquiera lo conoce. Pero sí me sirve el tener encuentros así para pararme y decir, de pronto caer en la cuenta de, oye, pues yo estuve con no sé quién o tal, o he hecho tantas cosas que en mi día a día no pienso jamás. Y sentirte orgulloso. Coño, A ver, de lo bonito que has recordarlo, logrado. Maravilloso. Pues sí, porque es verdad que, y eso también os lo digo, aunque abuse del tiempo, es verdad que ahora ya no, pero cuando yo empecé, y eso a mí me ha pesado, y de hecho para alguna gente que me conoce de esa época, creo que todavía es un hándicap que tendrían que romper. De todos estos años, que hace 20 y tantos, 30 años, como eran medios pequeños que empezaban y eran como un poco intrusos para otros medios más grandes que llevaban más tiempo, pues había como un cierto menosprecio al profesional del mundo local. Sí. Que esto también se ha denunciado a veces de gente que hace redes sociales, que ellos dicen, es que claro, parece que como yo hago redes sociales, el que a mí me conozca o me siga gente tiene menos valor que otra gente que viene de otros momentos de la historia en los que se llegaba a la popularidad o la fama por otros caminos. Y a mí me ha pasado que, claro, como yo vengo de lo local, ahora mismo no es local, porque Sevilla Magazine nacional, es claro. un medio nacional. Tiene nombre local. Sevilla, que también tiene una historia, porque la mayoría de los famosos de nuestro país, casi todos, muchos tienen raíces en Sevilla, o son de Sevilla, o tienen conexión. Por eso se llama Sevilla Magazine, no se llama solo porque nació en Sevilla, sino porque hay mucho colectivo de famosos que son de Sevilla. La conexión especial con la ciudad, históricamente. Claro. Total, que al final lo que os venía a decir, que me decías lo de sentirse orgulloso, ¿no? Y es verdad que yo a veces eso, pues como que lo he tenido que trabajar, porque claro, era como que te hacían entender que tú no valías tanto por ser de un medio local. Y yo luego a posteriori he pensado, pues no. Ojalá hubieran hecho ellos lo que... Hombre, lo que y lo que han logrado, lo que están logrando ahora. Y sigo haciendo, ¿no? O sea, con trabajo y tal, y con esfuerzo, pero ahí estoy. Claro, pues eso, Ricardo, muchas gracias. Valórate todo lo que estás haciendo, porque es impresionante. Y ojalá tenerte otro día por aquí. Seguro que sí. Seguro. Se nos ha hecho corto y ha sido 1:30, casi. Sí. Hora y 20, vamos, para ser exacto. Que la gente disfrute de la feria. Cuando esto se publique será feria. Y nos vemos a la vuelta. Y nos vemos a la vuelta de la feria. A ver cómo venimos de la feria. A ver cómo venimos. No tenemos nada pensado para cuando vengamos. Yo al final de feria me voy a ir a la playita un poco. Yo me voy a la playita 2 o 3 días y a la línea, tranquilito. Pues que disfrute Un abrazo a todo el mundo. La playa. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.